Saludos a todos, bienvenidos al último gran día, el octavo día. Y qué fiesta ha sido y que siempre es una fiesta fantástica siempre. ¿Por qué? La palabra de Dios siempre es nueva, siempre es antigua, siempre es cierta y siempre tiene la razón. Porque todas las opiniones de todos los hombres en todas las partes son nulas y sin efecto. Vamos ahora a Levítico 23, porque aquí es donde Dios ha enumerado todos sus días santos y hemos progresado a lo largo del año, sábado tras sábado, y comenzando con la Pascua, panes en levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, fiesta de tabernáculos, y ahora estamos en el último gran día. Y este es un misterio de Dios revelado. Levítico 23. Vamos a leer, a repasar los versículos que cubren la fiesta de tabernáculos. Ahora, si quiere saber usted qué tan importante es esto, vaya a Números 28 y 29 y vaya a ver el número de sacrificios que se hacían durante este tiempo. Es extraordinario. Y todos ellos tienen significado acerca de lo que Dios va a hacer espiritualmente al cumplir la fiesta de los tabernáculos y especialmente el último gran día. Levítico 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel diciendo: el 15º día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Y acabamos de terminar esto. Versículo 35. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne. Porque Dios va a revelar el secreto de este día, que afecta a toda la humanidad a lo largo de la historia de los hombres. Ahora, nosotros hemos de proclamar estas fiestas en sus días y eso es lo que estamos haciendo. Así es de que vamos a tomar una pausa aquí para tomar la ofrenda y después vamos a estudiar. Voy a presentar el resto de esto a todas las personas quienes nunca han escuchado acerca de este último gran día o el significado de este día. Y en ello nosotros vamos a cubrir lo que nosotros necesitamos saber para nosotros acerca de este último gran día. Así es de que tomemos una pausa para la ofrenda y volvemos. Bueno, saludos a todos. Yo soy Fred Colter, el misterio de Dios revelado. ¿Qué es esto? Todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas quieren saber qué sucede después de la muerte, cuando la gente muere. Casi todas las personas dicen que las personas se van al cielo. Pero la Biblia dice claramente en las palabras escritas por el apóstol Juan que nadie ha subido al cielo, excepto el Hijo de Hombre, quien descendió del cielo. Así es de que hagámonos una pregunta a medida que avanzamos aquí. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree en Jesucristo? ¿Cree usted en la palabra de Dios? Ahora, hay muchas traducciones de la Biblia y se vuelve muy confuso. Pero por eso nosotros tenemos la Santa Biblia en el orden original. Una versión fiel, que es la única Biblia impresa que tiene todos los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en su orden original.
Y esto es necesario, porque Jesús dijo, ahora, quiero que me escuche con atención. Y mientras hago estas preguntas, quiero que responda usted honestamente a sí mismo. ¿Qué dijo Jesús cuando fue tentado por el diablo? Lo primero, ¿qué fue lo primero que le dijo? Vino el diablo y dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Y esto es absolutamente cierto. Dijo, el hombre, y eso significa hombre y mujer, no vivirá solo de pan, sino de cada palabra de Dios. Ahora, si usted es protestante o católico, se le dijo muchas cosas diferentes y eliminando grandes porciones de la Biblia. A usted se le dijo quizás que el Antiguo Testamento es para los judíos, pero eso es falso. Le dijeron quizás también que las almas se van al cielo. También es falso. También quizás le dijeron que hay un infierno que está siempre ardiendo. Falso. Se le dijo que el domingo es un día aprobado por la Biblia. También es falso. Quizás se le dijo que las fiestas de este mundo están dadas por Dios. Y también es falso. Así es de que usted necesita este libro, Días Festivos Ocultos o Días Santos de Dios. ¿Cuáles? Y este está disponible en nuestro sitio web. Ahora quiero hacerle otra pregunta. ¿Piensa usted que ha creído muchas mentiras acerca de la Biblia? Muchas mentiras acerca del sábado o domingo, de los días festivos o los días santos. ¿Ha creído acaso estas cosas? ¿Acaso cree usted la mentira de que la Biblia no fue canonizada sino hasta el siglo II después de Cristo? También es incorrecto. La Biblia muestra internamente que fue canonizada por Pedro, Pablo y Juan. Ahora entonces, ¿qué más cree? ¿Cree usted que la Biblia ha sido publicada en todos los idiomas posibles para que sea casi comprensible para todos si es que creen en Dios? Si es que creen en Dios y creen en su palabra. Así es de que si usted está un poco molesto, considere entonces que cuando usted conoce la Biblia, verdaderamente conoce la Biblia, que quizás no la conoce, y realmente comprende cuáles son las palabras, tal como fueron inspiradas para ser escritas y creídas, el 95% de las cosas que le enseñan en el protestantismo y en el catolicismo son mentiras y están recubiertas de tradición humana. Así es de que si usted le cree a Dios, ¿cree esto usted acerca de Dios? Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Que fue escrita por el apóstol Pablo. Ahora, a muchas personas les gusta el apóstol Pablo, pero no entienden las escrituras difíciles que el apóstol Pablo escribió y piensan que la ley está abolida. Ahora, bueno, si la ley está abolida, entonces usted no existe. Ahora, hablando acerca de Dios, 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras, pero eso no quiere decir que no tengamos obras, sino que debemos hacer las obras de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios, como dijo Jesús.
Versículo 9, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia, el cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de las eras del tiempo. Así es de que, como vemos, Dios ve las cosas en el tiempo de manera diferente de la que nosotros lo hacemos. Ahora vamos a exponer uno de los pecados más grandes de los teólogos, sacerdotes, pastores, evangelistas, cardenales y el Papa. Vamos a Tito 1, versículo 1. Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la fe del elegido de Dios y al conocimiento de la verdad. Ahora Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. ¿Cree usted eso? Y correctamente traducido, tiene la misma fuerza que el original. Pero tristemente hay tantas malas traducciones y tantas cosas falsas enseñadas que la mayoría de las personas ni siquiera saben eso. Dice, y el conocimiento de la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad, que está de acuerdo a la santidad, en la esperanza de vida eterna. Ahora, ¿cómo conseguimos la vida eterna si nadie ha ascendido al cielo? Porque todos los parientes a los que usted ha ido a sus funerales y dijeron, bueno, están en el cielo mirándonos y están muy felices de que todos estemos aquí. ¿De verdad? ¿De verdad eso sucede? Cuando hay un ataúd abierto, se muestra a la persona ahí. Porque la Biblia dice, y escucha atentamente, ¿usted cree en la Biblia? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y también dice que en la muerte nuestros pensamientos perecen. Pero nuestro espíritu vuelve a Dios. Ahora veremos un poco más tarde por qué el espíritu vuelve a Dios. Pero hay una razón. Y todos los que han vivido y muerto, ese espíritu ha vuelto a Dios. Y vamos a ver para qué gran propósito es eso. Y Dios no va a enviar a la gente a un infierno que arde para siempre. Y que Dios tampoco los va a enviar al cielo. Porque la realidad es que el cielo viene a la tierra. Porque quizás usted nunca haya oído de todas estas cosas en su vida. Así es que espere, porque un gran misterio de Dios es revelado. Y ese es el tema que voy a cubrir. Así es que quédese hasta el final. Tal vez le pueda molestar algunas de estas cosas porque usted nunca haya escuchado a nadie decir algo así. Versículo 2. En la esperanza de vida eterna, la cual Dios, y pongamos atención aquí, dice Dios, quien no puede mentir. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que la palabra de Dios es la verdad de Dios, del Dios de verdad? Bueno, puede decir, bueno, los hombres lo escribieron, entonces ¿cómo podemos confiar en ella? ¿Usted cree que Dios es tan débil e impotente que no puede hacer que los hombres escriban lo que Él quiere que escriban? Por supuesto que puede. Y Dios nos dio esta palabra. Y esta palabra fue preservada y canonizada por Pedro, Pablo y Juan. Dice la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de las eras del tiempo. Pero la reveló en su propio tiempo establecido en la proclamación de su palabra, con la cual fui, Pablo hablando, confiado de acuerdo
al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ahora, esto dice mucho, ¿cierto? Ahora miremos y veamos qué se nos dice y veamos que se nos dice que ninguno de los impíos entenderán la palabra de Dios, como dice en el capítulo 12 del libro de Daniel. Pero ahí mismo también se nos dice que los sabios entenderán. ¿Y quiénes son los sabios? Los sabios son los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Jesús les dijo a sus discípulos que a ellos les fue dado entender los misterios de Dios, pero no al mundo. Ahora, ¿por qué es eso? Porque el mundo quiere confiar en sus propias filosofías, quiere confiar en sus propias teorías, quiere confiar en los hombres antes que confiar en Dios. Pablo escribe que los sabios de este mundo han rechazado la verdad de Dios y que su sabiduría es tontería ante Dios. Así es de que piense en todos los grandes teólogos que son elogiados en la Iglesia Católica y en los protestantes. Veamos lo que dice Dios en 1 Corintios, capítulo 2. Entonces, usted notará que en todo lo que estamos cubriendo, estamos usando la palabra Dios. No estamos usando ninguna teoría de hombres, sino que nosotros vamos de escritura a escritura a escritura para ponerlo todo junto para que podamos entonces entender el misterio de Dios, porque es un gran misterio y cómo Él lo ha revelado. 1 Corintios 2, versículo 7. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. Es un misterio para el mundo, pero es abierto a los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y lo entienden. Así es de que voy a tratar de traerle esto para que usted tenga el deseo de entenderlo y de creer lo que las Escrituras realmente dicen. Incluso la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. De nuevo, Dios tiene un plan. Él está obrándolo y todo está contenido en la Biblia. Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo entender lo que está en la Biblia. Porque no puede usted nada más tomarla y leerla como si fuera una novela. Versículo 8. La cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido. Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque todos han seguido al ángel caído, Satanás el diablo, que viene como ángel de luz y los conduce a la oscuridad. Mire todas las cosas que están haciendo el día de hoy en la arqueología para tratar de averiguar cuánto tiempo ha estado la tierra, cuánto tiempo han estado aquí los hombres, qué adoraban, qué hacían, qué encontraron. Y todo esto muestra que todo lo que hace el hombre, no importa quién sea o dónde esté, o con cualquier edad en la que viva, la muerte le sucede a todos. Porque solamente la palabra de Dios nos dice cómo Dios va a vencer a la muerte. Así es de que espere. Versículo 9. Versículo 9. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y yo quiero que piensen en este versículo. Porque hay muchas personas que afirman
que el amor de Dios es incondicional. Y vamos a ver que eso también es mentira. Porque el amor de Dios es eterno, no es incondicional. Lo veremos. Así que espere, porque necesita abrir su mente y su corazón para entender. ¿Realmente quiere la verdad de Dios como es en realidad? ¿O quiere sus propias ideas al respecto que luego lo desviarán? ¿Qué es lo que realmente quiere? Y también puede hacerse usted la misma pregunta. ¿Realmente quiere la salvación a la manera de Dios? Porque cuando paramos y pensamos en esto, no hay ninguna otra manera más que la manera de Dios. Y vamos a hablar esto a medida que hablamos acerca de este misterio que se está revelando. Ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios hace algo, pero no a todos, como veremos. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de las cosas profundas de Dios reveladas en un misterio y entendidas y explicadas a partir de la Biblia. Versículo 11. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? Porque todo el mundo tiene conciencia, todos tienen vida, todo el mundo puede pensar, todo el mundo puede tener todo tipo de ideas, pero a menos que tengan las ideas y verdad de Dios en su corazón y en su mente, nunca entenderá la Biblia. Es así de simple. En la misma manera, también nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la verdad. El Espíritu de Dios es su poder. El Espíritu de Dios es lo que nos guía. Ahora lo veremos un poco más adelante. Así es de que espere. No se enoje conmigo. Solo relájese y piense si realmente ha entendido usted a Dios. Pregúntese a usted mismo, ¿o me han engañado? Y si le han engañado, eso significa que le han mentido. Y si le han mentido y se lo cree, usted cree mentiras. No le cree a Dios, pero cree que sí. Pero usted cree que sí. Versículo 12. Versículo 12. Ahora no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Para que pudiéramos saber, porque Dios quiere que sepa. Si usted quiere saber la verdad de Dios, ¿está usted dispuesto a renunciar a las cosas que demasiado puede atesorar? ¿O piensa que tiene salvación? ¿O piensa que usted ya ha nacido de nuevo? ¿O piensa que usted está bien con Dios? ¿O usted piensa que guardar el domingo y los días festivos están bien para Dios? Cuando Dios dice que esos son días paganos para Satanás el diablo. Tal vez usted nunca lo haya escuchado decir de esa manera, pero eso es lo que es. Versículo 13. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Entiende usted eso? Las personas más inteligentes del mundo no entienden la verdad de Dios. Quizá tengan buena filosofía según el mundo y sean considerados según el mundo como inteligentes, pero a menos que realmente guarden la palabra de Dios. Y como dijo Jesús, donde comenzamos, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Dicen, no en palabras enseñadas por el Espíritu
por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Y eso es lo que vamos a hacer. Y medios espirituales por la palabra de Dios. Ninguna otra manera. Y nosotros vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es la respuesta de Dios para todos los que murieron y que nunca escucharon nada acerca de Jesucristo? Porque Él no vino sino hasta hace aproximadamente 2000 años. Entonces eso significa que a lo largo de la historia del hombre, nadie sabía acerca de Jesucristo. ¿Los ha descartado Dios a todos? ¿O tiene Él un plan para ofrecerles también la salvación? A pesar de que en este momento estén muertos. Ninguna filosofía puede responder a eso. Incluso ninguna religión puede responder a eso. Solo la palabra de Dios. Y aquí está el porqué, versículo 14. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son tonterías para él, y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Ahora, ¿está usted listo para dejar todos sus pensamientos acerca del cristianismo y escuchar la palabra de Dios? ¿Está dispuesto a escuchar las palabras inspiradas de Cristo, registradas en el libro de Juan? ¿Lo está? ¿Y también está usted dispuesto a admitir donde usted está equivocado y comprender la verdad? Porque no podemos entender la verdad de la Biblia hasta que entendamos que el camino del hombre no puede entenderla por sí mismo. Usted necesita el Espíritu de Dios. Y de eso está hablando Jesús aquí mismo en Juan 14. Entonces vamos a ver algunas escrituras aquí que Jesús da para que nosotros podamos entender espiritualmente lo que Dios está haciendo. Entonces leamos, y mientras lo hacemos, quiero que se haga la pregunta a usted mismo. ¿Hace usted esto? Juan 14. Vamos a comenzar el versículo 15 de Juan 14. Aquí Jesús dijo, en primera persona, cita registrada por Juan, aquel a quien Jesús amaba. ¿Usted cree que él habría escrito algo que no fuera verdad? ¿O algo que Dios no inspiró? Por supuesto que no. Y esto es lo que dijo Jesús. En el versículo 15 de Juan 14 dice, si me aman. Esa cláusula ahí, sí, ese sí, es condicional y significa que la elección depende de cada uno de nosotros. ¿Y cómo debemos amar a Dios? O Jesús explicó que este es el amor de Dios, el mandamiento más grande, que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Este es el primer y más grande mandamiento. ¿Hace usted eso? Esto es lo que dice aquí. Esto es lo que significa esta frase de 4 palabras, si me aman. Si ustedes me aman. ¿Ama usted al Padre con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser? Porque Jesús vino a revelar al Padre. Porque si usted no lo hace, lo que le han dicho acerca del amor de Dios, que es incondicional, es completamente incorrecto. ¿Cuál es la primera frase de estas 3 letras? Sí, sí me aman. Sí, usted tiene que hacer una elección. Juan 14, versículo 15, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré al Padre,
y Él les dará otro consolador para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Y otra cosa que vamos a aprender es que no existe tal cosa como la Trinidad. Ahora, eso va a enojar a mucha gente, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios. Ahora, usted necesita nuestro libro que estamos enviando, llamado El Espíritu Santo, el poder de Dios. Una perspectiva bíblica y no lo que piensan los hombres. Así es de que les doy un reto aquí. Lean los primeros 2 o 3 versículos en cada epístola de Pablo y hágase la pregunta a usted mismo y vea si la puede responder. ¿Puede usted encontrar alguna referencia al Espíritu Santo como un Dios separado en una Trinidad? La respuesta es no. Así es de que ¿cómo llegamos a la Trinidad en lo que se llama hoy cristianismo? Porque los hombres trajeron mentiras y quieren tener una Trinidad. Ahora, lo poco que la mayoría de la gente hoy entiende es que eso se remonta al paganismo. Versículos 16 y 17 dice, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos, incluso el Espíritu de la verdad. ¿Inspirará el Espíritu Santo algo que no sea cierto? No, es imposible, porque es el poder de Dios que viene de Dios y Dios no puede mentir. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Ahora bien, ese es otro estudio completo, pero vean lo que está pasando. ¿Qué es esto? Cuando ustedes van leyendo las Escrituras, eso les dice la verdad, la cual atraviesa todas las presunciones y mentiras y falsas doctrinas de los hombres. Ahora noten de nuevo lo que dijo Jesús en primera persona a los apóstoles. Versículo 21, aquí mismo, Juan 14, dice, aquel que tiene mis mandamientos. Es de que si usted cree que los mandamientos han sido abolidos, usted no tiene los mandamientos. Si usted cree que el sábado era solo para los judíos, usted cree la mentira más grande posible. Y los judíos están felices de que usted crea eso, porque saben que lo que hace es seguir el paganismo. Pero el problema es que no saben que lo que hacen, porque los judíos rechazan al verdadero Jesucristo y están sin Cristo. Vamos a leerlo de nuevo aquí en el versículo 21. Dice, aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Ahora, ¿cómo va a hacer Dios eso? Si realmente está buscando a Dios, lo encontrará. Y comenzará a entender la palabra de Dios. Y entonces Cristo enviará el Espíritu Santo de Dios para que esté con usted, para que pueda llegar a entender y arrepentirse, para que pueda ser bautizado y recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque usted no puede recibir el Espíritu Santo de Dios a menos que esté bautizado. Y no puede recibir el Espíritu Santo a menos que esté guardando los mandamientos de Dios. Porque así es como se ama a Dios. Vamos a continuar aquí, versículo 22. Judas, no Iscariote, quería saber, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces Jesús le respondió. Ahora, escuche con atención. Estos dos versículos siguientes son algunos
de los más importantes en toda la Biblia. Para entender a Jesús, para entender al Padre, para entender lo que usted tiene que hacer, para entender cómo es que usted puede tener su mente abierta para entender la verdad. O de otra manera, ¿cómo puede tener usted su mente cerrada para que no entienda? Versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama. Ahora piense en eso. Así que pregúntese, ¿realmente ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser? ¿En verdad? Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahora, eso significa todo su mensaje. Ahora, pare y piense en esto. ¿Quién fue Jesús? Jesús fue Dios manifestado en la carne. Y eso es lo que Juan escribió en los primeros versos del Evangelio de Juan. Juan 1:1 dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio Él estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas vinieron a ser a través de Él y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. ¿Cree usted eso? ¿Realmente quiere usted entender la palabra de Dios? ¿Quiere verdaderamente entender el misterio de Dios que revela lo que Dios va a hacer con todos los muertos? Vamos a continuar, Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre. Ahora, ¿quiere usted el amor de Dios el Padre? ¿Qué dice que tiene que hacer? Guardar la palabra de Jesucristo. Eso significa Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dice, y mi Padre, el gran soberano del universo. Piensa en eso. Piensa en lo importante que es realmente el cristianismo verdadero, porque lo conecta con el Espíritu de Dios, a Dios el Padre. Ahora piensa en eso. Mi Padre lo amará y nosotros, Cristo y el Padre, vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Ahora, esto significa que tendrá el Espíritu de Dios el Padre, que es el Espíritu de salvación y filiación, combinado con el Espíritu de Cristo, porque hay dos partes del Espíritu Santo, que le dará la mente de Cristo. Filipenses 2:5. Ahora, vamos a leer el versículo 24. Leamos lo que dice aquí. Aquel que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. ¿Cree eso? ¿Entiende eso? Así es de que hagamos una pausa y volveremos. Y luego comenzaremos a responder la pregunta, el gran misterio de Dios revelado concerniente a los muertos. ¿Qué va a hacer Dios?